Buenas tardes, días, noches. Estamos en la segunda temporada de Throwback Portafolio, en el que abarcaremos diversos temas desde la semana 10 hasta la semana en la que nos dejan el proyecto, ¿verdad? Entonces, para empezar, nos presentamos, su anfitrión, Brian Díaz. Yo soy Rachel Arguedas. Yo soy Jaylin González. Yo, José Blanco. Y yo soy Andrés López. Entonces, para este episodio queremos centrarnos en dos temas bastante divertidos, en los cuales serán, hoy, intratabilidad y backtracking. Entonces, ¿por qué no abrimos con intratabilidad? Creo que es un tema bastante interesante. Yo creo que abre con la premisa, ¿verdad? Que, bueno, análisis de verdad. Cada tema no te para sorprender y no para de como de, ok, hasta este punto avanzamos y luego llegan y te dicen otra cosa. Con intratabilidad, antes ya estábamos viendo los algoritmos. Bueno, primero vimos algoritmos, luego algoritmos con entradas gigantes, entre otras cosas. Y luego llega un tema y te dice, no, pues hay algoritmos que pues sí, no le podemos entrar. Y entonces abrimos con la premisa del tema de la intratabilidad, ¿verdad? De ahí después hablaremos un poquito de P igual NP, pero ya comentaremos más en profundidad la pregunta que está por acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece a ustedes el tema de intratabilidad, chiquillos? ¿Qué les dejó? Bueno, a mí de intratabilidad lo que más me dejó, digamos, así como más marcados son como los problemas de optimización, porque también está el tema de que cada solución, ¿verdad? Tiene un valor y se relacionan con restricciones de los problemas y así, y buscar las formas más acertadas. Y también con las técnicas de diseños de los algoritmos, y que tiene que ver mucho que ver con la probabilística, porque recuerdo haber estado haciendo algunas de las tareas y uno se queda así como analizando y pensando, bueno, ¿y cómo le entro a esto? ¿Cómo hago un problema más óptimo? Y ver si es tratable o no tratable. Entonces eso es muy, muy, muy importante porque se ve en todos lados. Bueno, yo personalmente creo que lo que más me marca de esto de la intratabilidad es que es muy relativo dependiendo del contexto en el que uno esté. Porque sí, como decía el profe, ¿verdad? Hay problemas que tal vez van a tardar años, de años en ejecutarse, ¿verdad? Por esto, no pueden ser ejecutados como en tiempo polinómico, ¿verdad? Entonces, depende mucho, porque uno diría como que, tal vez uno puede decir, ay, 3 segundos no es nada, pero me acuerdo que una vez un profe de la carrera decía como, ¿qué pasa si uno está como en Instagram o en Facebook y uno va bajando anuncios? Y, o sea, el algoritmo del anuncio necesita que salga como inmediatamente. ¿Qué pasa si uno va bajando y queda un cuadro ahí en blanco como por 3 segundos y el anuncio no carga? O sea, ya, y también está por el otro lado como algoritmos que pueden tardar años, pero que en realidad vale la pena esperar. No sé, yo pienso como cosas como la NASA, todo esto de la foto, ¿verdad? Del agujero negro y todo lo que tuvieron que procesar en memoria y, ¿verdad? Demás para generar ahí la foto y eso y otras cosas, o sea, que realmente valen mucho la pena, que uno puede decir, ay, 7 años, 15 años, lo que sea, pero no sé, a nivel de ciencia, de historia, de economía, lo que sea, tienen impacto bastante grande y realmente valen la pena. Entonces, intratabilidad, siento que me llama la atención que es muy relativo. Sí, como decía Jane, es muy curioso eso, porque en la progra, o en la carrera al menos, todo era como muy cuadrado, muy exacto, o eso no es. Y después llegan y te dicen que en intratabilidad todo se trata del contexto. Como decía Jay, sí, puede que te estés bajando en Instagram y te dure 3 segundos, pero incluso, no sé, 2 segundos sería aceptable, un segundo sería aceptable. Pero si cambiamos de contexto y hablamos de, no sé, como decía en la lectura de la semana, un sistema empotrado en un hospital para medir los latidos cardíacos de un paciente. Ya en ese contexto se necesitan fracciones de segundo, 1 o 2 segundos ya sería muy inaceptable. Sí, tomando lo que mencionó José, es muy curioso esto de que de la intratabilidad, porque todo depende de lo que se necesite en ese preciso momento y de lo que el algoritmo le da, ¿verdad? Entonces, para mí, en mi opinión, lo más interesante de esto es qué pasa si se llegara a demostrar que P es igual a NP, porque esto podría causar muchos problemas en sistemas de seguridad que tenemos ahorita.
Entonces, es como curioso si pronto lograremos encontrar la solución a esto o si no. Entonces, no sé, es como algo que me interesa mucho y me gustaría poder encontrar más información sobre esto, porque creo que apenas como que analizamos el tema y apenas, o sea, como que vimos solo una parte y creo que pueden haber cosas más interesantes sobre este concepto. Claro, ahora Andrés introduce lo que es P1NP, ¿verdad? El profe nos había dejado esta pregunta, ¿verdad? Que si logramos demostrarlo, ¿qué implicación tendría sobre los algoritmos de encriptación? Pero no solamente sobre los algoritmos de encriptación que se puede pensar qué pasaría, porque claro, nos diría que para todo problema hay una solución óptima y que esa solución óptica existe para todo problema, ¿verdad? Entonces, esto nos pone a pensar mucho que, claro, podríamos llegar a ser imposibilidades, pero por ende, como los algoritmos de encriptación, que algunos no han sido vencidos, podrían llegar a ser vencidos y cambiaría mucho el concepto de la seguridad como tal. Entonces, pues tendría la posibilidad de cambiar el mundo y esto es algo como que te impacta, ¿verdad? Como decir, ok, ¿cómo la ciencia se puede utilizar para cosas muy chivas o para cosas, pues, muy malas, ¿verdad? Pero todo es un contraste. Avanzando un poco, vamos a hablar un poquito de backtracking, ¿verdad? Hay que decir que cuando puse ahí, se pone ahí el volvemos, porque pues, vamos a estar reiterándonos bastante en la técnica del backtracking. Me puse a pensar un poco cuando llega uno, porque casi siempre los temas de análisis de algoritmos vienen a ser a lo mejor un poco abstractos, pero cuando llegué a backtracking me recuerda a mí cuando entré a intro y taller y uno pensaba soluciones para problemas en el cual veías todos los casos posibles y tenías que analizar de toda forma y decías, bueno, esto está mal, pero no, resulta que bien aplicado es una técnica y se llama backtracking, ¿verdad? En el cual vamos y observamos todos los casos, nos devolvemos, observamos todo y así iremos construyendo pues un problema. Se hizo muy divertido a mí, es un tema que me gustó, pero claro, es una fuerza bruta tremenda. Ya hablaremos más adelante un poco de lo que fue la experiencia en la tarea, ¿verdad? Chiquillos. A mí me causa gracia porque Brian menciona intro y taller y a mí lo que me recuerda es estructuras de datos, porque casi que lo primero que se ve cuando uno entra a estructuras son árboles y búsquedas y entonces uno cuando programaba en ese momento, uno no le encontraba nombre, como dice Brian, a la técnica. Uno nada más decía, bueno, y nada más hago un árbol y que se devuelva y busque caminos y busque la mejor opción, las diferentes combinaciones, pero al final tío, uno se da cuenta que en realidad es bastante importante y tener siempre en cuenta, ahora que estamos en análisis y que se tiene que poner en práctica mucho, son los análisis de complejidad temporal y complejidad espacial y ver que sea siempre súper eficiente. No simplemente hacer un código que vaya, devuelva, busque caminos y así, sino que tiene que ser bueno, entonces, entender también el funcionamiento de backtracking. A mí lo que me cautiva, no sé, por así decirlo, de backtracking, es el hecho de que como concepto o teoría, creo que es sencillo de entender, siento yo, pero complicado de implementar. Sí, ahora que ellos mencionan intro y taller, es vacilón porque de repente uno ha usado backtracking en algún punto de la carrera sin darse cuenta que es backtracking, pero de ahí, no lo sé, me recuerda también cuando en intro y taller vea como estábamos viendo apenas recursividad de pila y a veces uno utilizaba recursividad de cola sin siquiera saber que era recursividad de cola, ¿verdad? Como por inercia en algunos problemas. Entonces, a veces eso pasa con el backtracking, pero no sé, como es algo natural. Siento que un problema en la tarea es el hecho de pensar como estoy obligado a utilizar backtracking para este problema y siento que es algo que nos falló un poco y nos jugó en contra un poco, pero lo logramos sacar. Pero eso es algo que tal vez ahorita mencionamos más. Algo que con lo que más me quedé yo al menos de ese tema de backtracking es como en qué escenario es bueno usar el backtracking. Porque como decía Brian, es como un método muy primitivo, que uno aplicaba tal vez cuando estaba aprendiendo a programar y lo que uno pensaba era como hacerlo a punta de fuerza, a punta de pasemos por todos los casos posibles. Entonces hay que tener en cuenta en el contexto en el que se quiere usar, porque si uno se puede permitir
tener un margen de error en la respuesta con tal de sacarle el resultado más rápido, el backtracking no calzaría ahí. Pero si lo que necesitamos es sacar la opción más óptima, la opción más precisa posible, el backtracking sería un algoritmo a considerar en ese caso. Sí, siguiendo con lo que dice José, ¿verdad? El backtracking, usted lo puede analizar de vista y usted se da cuenta que no es un algoritmo muy eficiente como a los que estamos normalmente acostumbrados, ¿verdad? Entonces es como curioso saber que este algoritmo es muy útil y se usa mucho, pero no es un algoritmo bueno en sí. O sea, en teoría, si tomamos en cuenta cómo determinaríamos un algoritmo bueno, la eficiencia del backtracking no es buena, pero es lo mejor que tenemos para ciertas situaciones. Entonces, a pesar de no ser tan eficiente, siento que el backtracking es muy importante, aprendérselo muy bien y y encontrar esos detalles para a la hora de programar en otros proyectos, uno poder implementarlo, porque el backtracking le ayuda a usted a encontrar soluciones exactas que usted necesita. Entonces, es como algo que para mí, analizándolo bien, sería fundamental en muchos casos de la programación, ¿verdad? Viendo un poco la tarea, se me pone a pensar un poco de hecho, yo mencioné el tema de, no es por tirarme flores, pero yo mencioné el tema de que a mí me hizo sentir muy familiar y pues al final fui como yo el primero que la logró como captar para lograr la tarea de las rutas, ¿verdad? Entonces se me viene a la mente una película muy graciosa, ¿verdad? Que era yo en mi super pijama, con la pizarra, con puestas las cámaras, intentando medio explicar más o menos de lo que entendía. Y ahí los demás muchachos, pues en la llamada, ¿verdad? Viendo ese show se me hizo bastante divertido. Pero bueno, entonces creo que terminamos por acá. Eh, Muchas gracias por oírnos y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias, hasta luego. Adiós. Ah, Adiós. hasta luego.